Entrevista al presidente Rafael Correa con Blue Radio. Hasta ahora nos atiende en Quito, en el Palacio Carondelet del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Presidente, muchas gracias por tenernos acá, por estar otra vez en los micrófonos de Blue Radio. Quisiera preguntarle primero por un balance de estas elecciones y sobre todo de esta segunda vuelta. Bueno, gracias Malena por esta oportunidad, un saludo a Blue Radio y a través de Blue Radio un inmenso abrazo con cariño fraternal a Colombia y sobre todo a los afectados por esta desgracia que ha sucedido en la región de Putumayo. Saben que en lo que podemos ayudar cuentan con nosotros. Sobre las elecciones pues se han desarrollado con absoluta tranquilidad, una gran participación ciudadana, mucho mayor que el histórico. Aquí el voto es obligatorio, pero siempre hay ausentismo. El ausentismo ha sido menor que en otras ocasiones. Y una verdadera fiesta democrática, fiesta cívica. Realmente hay que felicitar al Consejo Nacional Electoral por la transparencia y organización de las elecciones. Primera y segunda vuelta, pero en esta segunda vuelta pues realmente las cosas marcharon muy bien, sin colas, muy rápido. Claro, era una elección también más sencilla, tan solo entre dos binomios presidenciales. En la primera vuelta hubo 4 papeletas y en la papeleta presidencial había 8 binomios. Presidente, veo que está contento con los resultados que ha entregado el Consejo Nacional Electoral hasta el momento. ¿Qué vamos a esperar, qué esperaremos de Lenín Moreno ahora en la presidencia? Yo estoy muy contento y sobre todo tranquilo, ¿no? Porque ustedes saben, hemos tenido tiempos muy duros. Los últimos años no ha pasado de todo, pero de choques externos negativos, como llamamos los economistas, derrumbe el precio del petróleo, pero no solo exportaciones petroleras, ¿no? En general, hemos perdido en 2 años casi 40% de nuestras exportaciones, pero también exportaciones privadas. Las exportaciones petroleras e ingreso fiscal, hemos perdido más de 12 puntos en términos netos del PIB, e ingreso fiscal por pagos multimillonarios por demandas de transnacionales, totalmente injustas, pero ha firmado Ecuador esos tratados de protección recíproca de inversiones que algún rato debemos denunciarlos, catástrofes naturales, ayuda a las petroleras, en vez de recibir dinero hemos tenido que darle dinero para que no quiebren las petroleras públicas. Entonces hemos perdido como 12% del PIB en ingreso fiscal, más todos los desastres naturales, ¿no? Invierno extremadamente fuerte, activación del Cotopaxi y sobre todo el terremoto del 16 de abril. Solo el terremoto nos produjo más de 3 puntos del PIB en pérdidas. Entonces ha sido muy duro, pero gracias a Dios hemos salido adelante y hay una reactivación de la economía, está estabilizada, pero en este contexto hemos ganado las elecciones y contra todo el viejo país unido, contra toda la partidocracia, como llamamos a los partidos tradicionales que quebraron al país, sus corifeos, su prensa corrupta, sus millones de dólares, sus cámaras de producción, su banca, y lo hemos derrotado todos juntos. Entonces, por supuesto que estamos muy alegres y profundamente agradecidos con nuestro pueblo. Esta victoria popular es una buena noticia no solo para Ecuador, sino para toda la patria grande. Sobre las expectativas de Lenín Moreno, yo tengo inmensas expectativas, también eso me da mucha tranquilidad, dejo la patria en puerto seguro, en las mejores manos, pero esa pregunta tendría que hacérsela a Lenín, ¿no? Y estoy seguro que con todo gusto se la va a contestar. A pesar de este triunfo de Alianza País, en la región se dice que está decayendo un poco la izquierda. ¿Qué podría responderle a estas personas que dicen que esto está sucediendo si en Ecuador sí triunfó la izquierda? Por eso, desde el día domingo por la tarde, tienen que hablar en tiempo pasado, se decía. Porque es verdad, cambió el ciclo político en América Latina que coincide con las dificultades económicas que se presentan en el 2014 y empiezan a llegar por las buenas, democráticamente como Argentina, o por las malas, como en Brasil, gobiernos de derecha, ¿no? En el caso de Brasil, absolutamente ilegítimo. En el caso de Argentina, respetamos, por supuesto, como en lo personal, como el que más, la decisión soberana del pueblo argentino. Pero es claro que había una tendencia hacia la derechización de la región. Esa tendencia se rompió con las elecciones del domingo pasado aquí, en el pequeño Gran Ecuador. Bueno, y tengo que preguntarle acerca de lo que está diciendo la oposición. En las calles están gritando, el Lazo diciendo que va a impugnar los resultados, que va a pedir un reconteo voto a voto. ¿Qué piensa usted frente a estas acusaciones de un supuesto fraude electoral? Estamos en un país libre y cualquiera tiene derecho a hacer el ridículo, ¿no? Y que si quiere contar los votos los cuente, pero esa es la trampa. Mire, estos tipos, para que vean el grado de responsabilidad, contrataron una encuestadora el día domingo, que les dio 6 puntos de ventaja, pero un exit poll sin ninguna validez oficial, contratado por ellos mismos. Es la encuestadora de Lazo, una encuestadora muy cuestionada. Y viene un canal que ha apoyado a Lazo todas las elecciones y prácticamente lo proclama presidente electo. Cuando había otro exit poll que nos daba la victoria a nosotros, ni siquiera hicieron referencia a ese exit poll, no informaron a los ciudadanos. Ya había ganado Lazo.
y fue presidente electo por 1 hora. El típico ejemplo de cuando cierta prensa deshonesta y ciertos poderes económicos nos quieren reemplazar el Estado de Derecho con el Estado de opinión, ¿no? Imagínese el funesto precedente que esto siembra. Cualquier candidato perdedor, si tiene suficiente dinero, contrata una encuestadora fraudulenta, hace un exit poll en que gana y es el exit poll que vale, no los datos oficiales, un absurdo. Pero no solo eso, había otro exit poll que nos daba la victoria. Hubo conteo rápido, organismos independientes, la OEA, Politécnica Nacional, Participación, todos nos dan el triunfo. Sus encuestas hasta el día anterior nos dan el triunfo. Entonces, son patadas de ahogados, es para mantenerse vigentes, para ver si me presento la próxima vez y digo no fui derrotado, sino que me hicieron fraude. Son estrategias politiqueras que lastimosamente le hacen mucho daño a la institucionalidad del país y a la paz pública, porque llaman a la violencia, se han generado actos violentos, agresiones, etcétera, pero ellos son los responsables, ¿no? Pero con qué irresponsabilidad realmente que actúan por sus ambiciones políticas. Han sido derrotados contundentemente, claramente en las urnas. Aquí hemos tenido observadores de la OEA, de UNASUR, organizaciones no gubernamentales, todos ratifican el triunfo de Lenín Moreno. Esta gente está haciendo el ridículo, pero con su dinero, con sus medios de comunicación puede darse el lujo de hacer eso. Y es simple politiquería para ver si me presento la próxima vez y no llevo el peso de una derrota contundente. Bueno, y hablando de OEA precisamente y de la región, ¿qué piensa usted, qué piensa Ecuador, cuál es la postura de Ecuador frente a todo lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, lo que reclaman ante la OEA, que se restablezcan los poderes al Parlamento? Es decir, esta situación política que está sucediendo en este momento en Venezuela, ¿cuál es la postura de Ecuador frente a esto? Lo que siempre hemos dicho, que se debe resolver por el diálogo, respetando la soberanía de Venezuela y en estricto apego al marco constitucional, pero sí nos molesta un poco la asimetría, el doble estándar. Pasa algo en Venezuela, ¿no? Primero enseguida es culpable Maduro, pese a que el Tribunal Supremo es autónomo. El culpable es Maduro, se acabó la democracia, convocan a consejo urgente en Washington. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Brasil? Donde hubo un golpe de Estado claro, por parte mediático, la prensa deshonesta, desinformando, manipulando, parlamentario y judicial. ¿Por qué no hacen lo mismo? Entonces debemos inaugurar un solo estándar, una sola moral, pero nuestro principio siempre ha sido el mismo, que los países resuelvan en el estricto apego a la Constitución, a la democracia, soberanamente sus problemas. Ok, hablando de Brasil, me surge la siguiente pregunta. ¿Qué opina de todo lo que ha sucedido en los últimos meses con respecto a Odebrecht? Es decir, ha salpicado a muchos gobiernos de la región y es un tema bastante fuerte en mi país, en su país y sobre todo en Brasil. Hay que investigar, pero cuidado que vamos en la trampa, ¿no?, de confundir un caso de corrupción con gobiernos corruptos. O sea, hasta el Papa ha dicho que hay en el Vaticano corrupción, o sea, el Papa es corrupto. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es una denuncia de un empresario corrupto negociando su sentencia con Estados Unidos, diciendo que en 12 países dieron coimas y que tiene una lista y que en Ecuador dieron, me parece, 33.5 millones. Esa lista parece que la tiene Brasil, tiene un acuerdo de confidencialidad hasta junio. Departamento de Estado, no sé si la tenga, en todo caso se la ha negado hasta sus propios senadores. Pero todos queremos que se investigue y sancione esos casos. Pero una cosa es que haya un caso de corrupción aislado y otra cosa, gobiernos corruptos. Nuestro gobierno jamás va a tolerar la corrupción. Somos el gobierno más honesto de la historia porque no hemos tenido ni corrupción activa ni corrupción pasiva. Dejar pasar, dejar hacer. Aquí ya no hay corrupción institucionalizada como había antes en aduanas, telefónica, registro civil, etcétera. Y puede haber estos casos de corrupción donde una empresa corrupta y corruptora le deposita a un funcionario pillo en una cuenta secreta de un paraíso fiscal una coima, pero que somos parapsicólogos para enterarnos de eso. Pero en todo caso, si se evidencia, será sancionada estas inconductas con todo el rigor de la ley. Ecuador le ha brindado muchísimo apoyo a Colombia en el proceso de paz. Ahora se realiza el proceso de paz con el ELN, el presidente Juan Manuel Santos está intentando llegar a un acuerdo. ¿Cómo ve el futuro de estas negociaciones? Con mucha esperanza. Yo creo que Juan Manuel, con su capacidad, su talento, va a llegar a un acuerdo con el ELN como lo llegó con la FARC. Para mí la FARC era más complicado, ¿no? Ya se trazó el camino con la FARC. Si quiere, el Ejército de Liberación Nacional tiene otra clase de complicaciones, que es una estructura mucho más horizontal, toma mucho más tiempo para adoptar decisiones, pero al menos el camino ya está trazado con la negociación con la FARC.
Entonces yo tengo mucha esperanza en que haya un éxito y un éxito pronto, no un éxito rápido. Y desde el punto de vista del ELN sería lo más torpe no llegar a ese acuerdo. O sea, ya, ¿qué sentido tiene una lucha armada en el siglo XXI cuando el otro grupo ya más grande todavía estableció la paz? Entonces, para mí lo único que les queda es negociar la paz al ELN. ¿Qué podemos esperar entonces de Lenín Moreno ya como presidente con respecto a este respaldo a la paz? Le insisto, eso tendría que preguntarle a Lenín, pero yo creo que en esto sí puedo asumir la respuesta de Lenín, ¿no? Que vamos a continuar con esa misma política. Las relaciones con Colombia están en el mejor momento de la historia, sus incondicionales servidores. Entonces, Ecuador, sin ningún interés de figurar, de sentirse importante, siempre va a estar dispuesto a apoyar a Colombia en las conversaciones por la paz. Por último, presidente, un balance de estos 10 años en el poder. ¿Qué fue lo mejor que le dejó a Ecuador y en qué cosas cree que pudo haber actuado de una manera diferente? Bueno, el balance es muy positivo, ¿no? Esta es la década ganada, como la llaman los ecuatorianos. Entregamos una economía el doble de grande, con 2 millones menos de ecuatorianos en la pobreza, una economía que era la más inequitativa a una economía de las menos inequitativas de la región, con mucho más productividad, mucho más fuerte. Nos ha permitido resistir estos 2 años en que nos ha pasado de todo. Entregamos una sociedad mucho más justa, con mucho menos desigualdad de oportunidades. Todavía no puedo decir que hay igualdad de oportunidades, pero mucho menos desigualdad de oportunidades. Entregamos una democracia fortalecida, estable. En los 10 años antes de mi gobierno hubo 7 presidentes. En estos 10 años ha habido solo uno que ha ganado elección tras elección. O sea, los estudiantes de historia me adoran, ¿no? Antes había que aprenderse 7 presidentes en 10 años, ahora solo uno, un nombre. Encontramos un país respetado en la patria grande, en el concierto internacional, una política soberana, digna. Este es un país absolutamente transformado. ¿Qué faltó hacer? Muchísimo. Nosotros tenemos un lema, ¿no? Falta muchísimo por hacer, pero nunca se ha hecho tanto como ahora. Pero si hemos hecho 100 escuelas del milenio, faltan 500 más. Si hemos hecho 100 centros de salud, faltan muchísimos más. Si hemos hecho 60 hospitales, faltan decenas más. Entonces, si hemos hecho centenas de miles de viviendas, faltan centenas de miles más. Deficiencias, por supuesto, ¿no? En la gestión, al inicio en la planificación, eso hemos mejorado mucho. Encontramos un país y un Estado desinstitucionalizado. No había ni siquiera organismo de planificación. Entonces tuvimos que reconstruir todo eso desde cero y al inicio pues se cometían grandes errores. Entonces se cometieron errores en planificación, en gestión, en ejecución, pero yo les puedo decir que el balance es muy positivo. ¿Qué va a hacer ahora Rafael Correa fuera del Palacio de Carondelet? Dedicarme a los quehaceres domésticos. A los quehaceres domésticos, Sí. Totalmente. Sí, casi totalmente. Leer un poco, escribir un poco y si puedo poder ir a dar clases en buena hora. ¿Ya no está pensando entonces en la política? No, yo quiero retirarme absolutamente de la política. Muchísimas gracias, presidente, por estar otra vez en los micrófonos de Blue Radio. Gracias a usted, Malena. Lindo nombre. Gracias, muchísimas gracias, presidente. Tele Ciudadana presentó Entrevista al presidente Rafael Correa con Blue Radio. El siguiente programa es clasificación F, cultural, informativo, educativo, apto para todo público. Bienvenidos a El Ladrón de